Otra vez Diego. Bueno, el otro Diego, Henry, Fiorella. Muy buenos días. Tienen este material en su Classroom, ¿no? No voy a ser que me haya confundido el salón. Ok, todo good entonces. Vamos a empezar con lo que es literatura peruana, desde el prehispánica hasta, si mal no recuerdo, es hasta la República. Debe ser hasta Mariano Melgar, debe ser. Veamos. No es característica de la literatura incaica. Oral, mm, espera un momento. A ver, te paso esto, ¿ya? Esto te va a servir más. Un momento. Te voy a dar un resumen. Ya. A grandes rasgos, las características que está viendo de la literatura prehispánica están ahí, ¿ya? Y esta línea de tiempo te resume muy bien todo lo que es desde prehispánica, conquista, las crónicas, alguno que otro poeta de la época colonial y Mariano Melgar en Emancipación, ¿ya? Este PPT lo acabo de subir, está en tu Classroom, ¿ya? De ahí repasamos con esto. Por si no te acuerdas, puedes ver dicho material. No es característica de la literatura incaica, no es antropocentrista. Bien. Dos, tiene carácter anónimo porque, si bien es la misma característica que puedes encontrar en la literatura, por ejemplo, medieval, en la época medieval era debido a que no había una escritura y las obras eran más que nada cantadas frente a un público. Era una actividad única. En cambio, acá hay otro contexto que, debido al colectivismo, a lo que es el ayu, esa composición social, esa estructura, no generamos autorías. ¿Ya? La clave entonces, ¿cuál sería? Amor. Dos, la existencia de los arabicus y los amautas evidencian el carácter de la literatura incaica. Yo creo que eso lo sabes, ¿ah? Eso está más o menos fácil. Claro, muy bien. Explicamos. Los arabicus son los poetas populares. La literatura mm, de corte ceremonial, lírico, popular, obviamente pues para el pueblo. En cambio, los amautas hacen una literatura didáctica mediante la épica o también algunas cuantas composiciones líricas y es exclusivamente para la nobleza. Entonces, estamos viendo que es una literatura clasista. Cuatro. La leyenda de Manco Cápac y Mamagoyo pertenecen al género. Piensa como San Marcos, ¿ah? Son tres géneros nada más. Épico.
Para los que no van a San Marcos, es que hay gente... No, 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 acá no hay gente que no vaya a San Marcos, ¿no? Todos ustedes, creo, asumo, van a San Marcos, debe ser. Puede ser narrativo, si es que vas a otra universidad. 5. El constituye un canto amoroso y el canto a la naturaleza. Mm, mm. No es la A, es, o sea, para ser más exactos, es un tipo de canto amoroso. La clave es dedo, el urpi. Recuerda que el urpi es un tipo de poema en el que em, se le dedica específicamente al ser amado, ¿no? Con nostalgia, cariño. Es un poema de amor, pues. Los anautas hacían el papel de... Ah, perdón, y el Amoray sí, es un canto similar a la égloga, canto de paz, en temática del campo, la naturaleza, el ganado, todo ello, ¿no? La 6. Los anautas hacían el papel de en tanto que los arabicos de casa, casa, casa. Ese sí está más fácil. 7. El siguiente texto se refiere a la conquista vivirá principalmente de los capitanes y los soldados que las entonaban en las tiendas de campaña y en las batallas, y que las aplicaban a todos los sucesos de su vida. Así te va a venir en San Marcos, fácil. Claro que las claves un poquito más de texto. 8. No corresponde al Inca Garcilaso de la Vega. Perteneció a los cronistas indígenas. No. Tuvo tendencia a no velar la historia, a narrarla, ¿no? Su obra Comentarios Generales tiene dos partes. Bueno, sí, se asume que Historia General de Perú es la continuación. Escribió La Florida del Inca, cierto. La clave es amor. Chicos, una consulta. ¿Se me escucha bien o se me escucha lejos? Como siempre, entonces. Ya. Y si hay unas palabras que me trabo, por favor, llevo 2 días con la lengua mordida y bueno, pues no puedo hablar, me trabo a veces, pero es por el dolor. 9. Se caracterizó por sus obras con los dibujos. Regalada. ¿Dónde se encontró la crónica? A ver, bueno, mejor dicho, la nueva crónica y buen gobierno. ¿Dónde se encontró? Para que no te digas de las claves, demuéstrame que sabes. En 1908 se encontró en una biblioteca europea. ¿Dónde? Vamos, Eduardo, en la 9. Estamos repasando respecto a Guamambo Mayala. ¿Dónde se encontró su obra? Se encontró en Dinamarca, en la biblioteca de Copenhague, una biblioteca de Copenhague, y estaba dirigida al rey. ¿Qué rey de España estaba dirigida la carta? Si tienes dudas, te puedes ayudar porque esto se da aproximadamente hasta el siglo XVII. Ya en el siglo XVII, Felipe II no gobierna. ¿Quién gobierna? Ayúdate de esos datos. No vas a saber todo, pero te puedes ayudar. Acá lo veo más claro.
La conquista avanza un poquito más. Ese es siglo XVII, ¿ah? Acá está, es una aproximación nada más. Pero es siglo XVII, su composición. Felipe III es el rey. 10. Las primeras manifestaciones literarias de la literatura de la conquista fueron las crónicas y las que representan el encuentro de dos culturas, sus mitos y culturas. Ah, no, 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 perdón, ahí me he equivocado. Se refiere a las coplas que hacían los soldados durante la navegación, durante su travesía. Esa es la primera, coplas, que a nosotros en sí no nos compete, porque no es literatura peruana en sí. Y la segunda representa el encuentro de dos culturas, sus mitos y culturas se desarrollan en las crónicas. Dedo. 11. Crónica que refería al abuso contra los indios. Si te dicen de frente, ¿no? Contra los indios, es obvio que un cronista indígena va a defenderlo, ¿no? La obra de Guamán Pomayala, una crónica, casa. 12. Idea ajena a los cronistas. A ver. A ver. ¿Tuvieron intención de informar los sucesos ocurridos? Sí, claro. Eso es lo más básico. Algunos fueron protagonistas de la invasión, los cronistas españoles. Se documentaron objetivamente para contar relatos de categoría científica. No tiene sentido. Un relato es un texto literario, una especie de cuento, no es científico, casa. 13. ¿Cuál es el rasgo prevaleciente en los comentarios reales? La imagen de la época del Incario. La imagen de la época, no, porque en los comentarios reales se enfoca en su origen. La jubilosa exaltación, jubilosa, o sea, la juvenil exaltación del Incario, recuerda que él, a ver, si se refiere jubilosa en el sentido de Garcilaso, no, Garcilaso empieza a escribir a los 51 años. Si se refiere el texto a que el incanato tenía era un imperio jubiloso, no, nada que ver, ¿no? Ya estaba completamente decaído. La visión idealista, porque recuerda que lo compara con Roma, llega a señalar que los incas son los más grandes de Sudamérica. Esa comparativa siempre está presente en las preguntas que hacen de los comentarios reales. Casa. La primera parte de los comentarios reales de los incas de Inca Garcilaso trata de casa o dedo. Es un buen distractor. Los orígenes del Perú. ¿No te parece que eso es muy genérico y que la definición de Perú como nación no existía todavía? La 13 fue casa, hijo. Hijo, Dios, qué boomer. Perdón, Eric, no debí responder así. Podemos, a ver, mejor buscamos el diccionario. Si lo consideramos idolatría en el sentido de su cultura, en dicha aceptación, a ver, práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. Para los españoles sí, ¿no?
O sea, ellos idolatraban a sus propios dioses, todo ese paganismo, de acuerdo a su visión panteísta, animista. Es que no sería idolatría, recuerda que ellos tenían muchos dioses. Pero la palabra idolatría no es necesariamente hacia un solo ídolo. Y de eso no trata los comentarios reales. No te cuentan las costumbres, hasta la familia, historia, tradiciones de cada indio de la zona cusqueña. Y ni qué decir del incanato. Entiendo el, entiendo el concepto de orígenes, ¿ya? Que sí, es cierto, desarrolla la idea de el origen del Tahuantinsuyo, pero no sé si asimilar Tahuantinsuyo como Perú, porque no es lo mismo tampoco. Vamos a dejarlo en stand-by, ¿ya? Vamos a dejarlo en stand-by. Claro, pero el Tahuantinsuyo, o sea, tiene sentido lo que dices, Sodor, te entiendo, pero, a ver, respóndeme. ¿Tú entiendes el Perú como Tahuantinsuyo? Sí, pues si lo ves de manera genérica nada más podría ser. Vamos con dedo, ¿ya? Vamos con dedo. Vamos con dedo. Creo que tienes razón. Tiene sentido lo que dices, pero repito, no sé cómo están tomando en ese texto la palabra Perú. Claro, él define, Garcilaso define la historia, el origen de cómo se ha tomado el nombre de Perú. Vale. En la obra Yantay suceden los siguientes hechos, excepto Cusicoyo es asesinada por su padre. No, pues, ¿cómo va a ser? Sí, está bien. Pasemos a la práctica antes de hacer el repaso. Un momento. Ya. Número uno, personaje que representa el poder magnánimo, es decir, poderoso pero benevolente a la vez, en la obra Ollantay, Tupac Yupanqui, pues el hijo, ¿no? Pachacuti representa el poder tirano y su hijo todo lo opuesto, pues. Dos, son alternativas correctas sobre la obra Ollantay, excepto drama compuesto en quechua, estoy en tres actos, presencia de un coro, predominio de la prosa. Casa, cierto. El coro se llega a manejar hasta el Renacimiento. Tres, y es básicamente de influencia inglesa. Shakespeare todavía mantiene el coro. Tres, ¿quién realizó la primera traducción al español de la obra Yantai? Recuerda que primero se encuentra la obra, un curo la encuentra, y después un estudioso alemán la publica en quechua y en alemán. Y después, casi 10 años después, se publica en español. ¿Quién la publica al español? Sebastián Barranca, muy bien. Beso.
4. El mueve a Ollanta a quebrar normas sociales inflexibles, por eso se rebela contra el Inca. El amor. Porque tú sabes que el amor nos mueve la vida y nos hace hacer tonterías. Sí, 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 sí. Y tu cerebro está ahí cargando todos los problemas después. Pero bueno. 5. Es una obra del Inca Garcilaso de la Vega que habla sobre la expedición de Hernando de Soto. Casa, la Florida del Inca. Esa obra la publica primero, antes que los comentarios reales. 6. Crónica que en realidad sería una transcripción. Eh, yo sé que pagas, Eduardo, pero me, no me trates de esa manera. Trátame con cariño, por favor. Soy una persona sensible. Ya está bien. Yo no le he leído, solamente sé, a grandes rasgos, que la obra cuenta, por una parte, la incursión de Hernando de Soto, pero a la vez fundamenta, llega a señalar mitos que el Inca Pachacútec, los incas llegaron a tener conexiones con los, no sé la cultura, pero es Centroamérica, y había un cierto comercio. Y llega a señalar sutilmente que el primero en llegar a esa zona fue Pachacútec. Es una edición un poquito forzada, pero por si acaso sí hay vestigios de esto, ¿no? Por ejemplo, la típica pregunta, ¿cómo es? ¿Palta o aguacate? Históricamente, ¿quién es primero? La palta, o sea, la denominación palta, el nombre sustantivo, o el aguacate. Lastimosamente, chicos, es el aguacate. Históricamente es así. Bueno, ¿en cuál estábamos? Crónica, perdón, 7. Señala aquello que no corresponde a la cultura prehispánica. Colectivismo, tiempo lineal, tres pachas, clasismo. Perdón, ya terminamos de hacer las 7. Señala aquello que no corresponde a la cultura prehispánica. Colectivismo, sí presenta. Tiempo lineal. No sé qué haces ahí. Adrián, por favor, yo sé que es viernes, perdón, yo sé que es sábado, que tienes una fiesta esta noche, a pesar de que no debería salir, pero bueno, cálmate, cálmate. Besito, bondadoso, benevolente. La 6 que me estaba olvidando. Crónica que en realidad sería uno de los cantos elaborados por los amautas para relatar las hazañas de Pachacútec. Dioses y hombres de Orochirí, esta transcripción que termina justamente recopilándola a un cura y después la traduce Arguedas. Dioses y hombres de Orochirí. Ojo que antes San Marcos preguntaba por esta obra, ya no. Obviamente que han sacado muchos elementos, ¿no? Pero hace mucho tiempo que ya no está en consideración. 7. Señala aquello que no coordina. Perdón. 8. El canto por la amada ausente, lo que vimos hace un momento, y el lamento fúnebre. No, 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 no. Hay dos, bueno, hay más, ¿ya? Pero hay dos notorias especies líricas andinas de amor, que es el Araui, que es el más conocido, el que va a utilizar Mariano Melgar, y el Urpi. ¿Cuál es la diferencia? Que el Urpi es para aquella amada, aquel ser amado que ya no está, que se ha ido o que lo extrañas, pero ya no está contigo. En cambio, el Araui es un canto
tierno, intimista, ¿no? Mentira, Eduardo. Está levantando blasfemias contra mí. Tengo que acordar que ese es un repaso y lo vamos a ver. Pero sí, sí, yo siempre lo menciono esto, ¿ah? Bueno, la clave sería, a ver, canto de la mano ausente, el urpi, pues, beso. Espérate, espérate. Un momento, por favor. Quiero confirmar algo. A ver, em, hay un pequeño error entre las claves, ¿ya? La clave es, por favor, toma nota o anota por un lado por el PPT o en tu cuadernillo. El canto por la amada ausente es el urpi y el lamento fúnebre es el huanca. Hay cierto error ahí. El aranguay es un canto, es una fábula de animales. Por favor, corrige esa información. 9. Dioses y hombres de Borocherí es conocido como una Biblia regional porque casa. Es el, eh, si quieres entender por qué es tan importante Dioses y hombres de Borocherí, más que nada para nuestra cultura costeña y serrana, es la comparación, es la analogía con la obra de Hesiodo. ¿Te acuerdas de aquella obra que cuenta el árbol genealógico de los dioses? Su origen, ya. Algo similar, salvando las diferencias, vendría a ser Dioses y hombres de Borocherí. Exactamente, Eduardo. Y la 10, al mito de Pacaritambo se le conoce también como mito de los hermanos Ayer. Ya. Vamos a hacerlo con esta imagen en repaso, ¿ya? No tengo sueño, ¿por qué? Porque es temprano, 8 de la mañana, por eso. Costumbre, pues. No, no quiero, tengo una cosa en la cara que no quiero mostrar. Y aparte moví un poco la casa. ¿Dónde está esto? Déjame confirmar esto acá. Ya, sí está bien, hasta acá es el tema. Muchas celebraciones, la celebración es mañana. Bueno, mañana no, perdón, hoy día. Bueno, todo lo que estás viendo en pantalla creo que te puede servir de una manera bastante visual la influencia y por ende las características de estos periodos que vamos a ver, que son básicamente tres: la literatura prehispánica, la literatura de conquista y la emancipación. Descartes o Descartes es parte de la Belle Époque, de lo que es la ilustración que se da durante el periodo neoclásico. O sea, hay cierta influencia del racionalismo de Descartes en los cambios sociales que se van a dar por esa época.
Por ejemplo, en el 76, 1776, la liberación de las 13 colonias, y después en el 89 la Revolución Francesa. Parte de eso influencia en la emancipación. A ver, vamos a explicarlo como una especie de repaso, todo esto es repaso básicamente, para que lo entiendas bien, ¿ya? En la parte superior tienes los movimientos que han ocurrido en Europa. El Perú, para este momento, ¿se ve mejor? Sí, ya, creo que ahí ya se ve más toda la pantalla. Ya. No se ve el mouse, ¿no? No, no se ve mi mouse, lastimosamente. Tengo que bajar un programa para eso. Bueno, te decía que la literatura peruana, hasta el siglo XIX, no es más que un remedo de la literatura europea, específicamente la española. ¿Ya? Entonces, tú cuando tengas dudas, no te acuerdas una parte porque no todo es memorizar, puedes recordar los movimientos que van acorde a esos siglos, a esas épocas, y en base a los movimientos, deducir las características. Claro, claro, sí, mira, Juan de Valle Caviedes es una copia, no voy a decir adjetivos, es una copia de Quevedo, ¿no? De hecho, su obra tiene las mismas palabras. La obra de Quevedo, obra cumbre dentro de la poesía conceptista, es el Parnaso español. Y la obra cumbre de Juan del Valle Caviedes es el Diente del Parnaso. Entonces, hay una notoria influencia, ¿no? Quédate con eso, hay siempre una influencia. A ver, repasemos. El Renacimiento, siglo XVI. Eventos importantes, por favor, repasa, acuérdate de esto. Eh, Gobierno de Carlos V, después viene Felipe II. Tiempo atrás, el humanismo, la influencia, el equilibrio entre la forma y el fondo. Influencia grecolatina. Ese idealismo bien sustentado. Después viene el periodo barroco, que es completamente lo opuesto. Entrevestido, complicado, exagerado, miedo al vacío. Todo ello comprende el siglo de oro español. Por eso que tenemos fuerte influencia de ese periodo, especialmente en la poesía. Después viene el periodo neoclásico. El neoclasicismo surge en Francia, se vuelve más fuerte, después, mucho tiempo después, perdón, mucho tiempo después, un instante. El doctor dice que debo tomar más agua. Bueno, te decía que el neoclasicismo es importante porque, a pesar de que sea en literatura por lo menos, mucho tiempo después de Molière, lo vas a seguir viendo. Vas a seguir notando su influencia en las obras peruanas. No solamente para Mariano Melgar o el caso de Pedro Peralta y Ibarnuevo, sino también para la literatura que viene después, en el siglo XIX. Permite adelantarme un poquito, te voy a compartir otro PPT para que lo tengas más claro, ¿ya? La idea es que tú vayas comprendiendo, no solamente lo memorices todo. A ver, ¿dónde está este PPT? Acá está. Ojo, este PPT lo vas a utilizar la próxima semana, pero ya te lo estoy poniendo. Se me salió la memoria. Un momento, por favor. Confírmame si ves este PPT en tu Classroom. Ya, perfecto. Entonces, te voy adelantando para que lo tengas claro, no te olvides, comprendas la evolución de la literatura peruana. Ese neoclasicismo que se había dado en la época de la Ilustración, cuando hicieron estos
la enciclopedia, y me olvido los nombres de verdad, estoy viejo. Y destaca ese racionalismo por parte de Descartes, ¿no? En el caso de la literatura, se da una literatura que es también pues una copia de literatura griega, que intenta ser crítica con la sociedad, a las costumbres, pero lo particular es que va a ser copia de copia de copia. Recuerda, Molière hace el avaro, critica las costumbres. Una obra que se copia de Molière, Leandro Fernández Moratín, El sí y las niñas. Y una obra que se copia del sí y las niñas, Ñacatita. Entonces vas a ver siempre influencia del neoclasicismo. El neoclasicismo, desde hace mucho tiempo, no lo consideran, pero personalmente me parece una parte crucial para poder comprender ese periodo de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Vuelvo a la literatura colonial. Entonces, por eso ya entiendes por qué está Descartes. Va a ser un referente para las siguientes clases. Sea el romanticismo, toda la revuelta, ya. El romanticismo en sí ya no compete en este periodo, pero debes de recordar que una especie de precursor, de adelantado del romanticismo, por su efervescencia política, partidaria, por la nación, por la independencia y también por ese sentimentalismo hacia sus musas, Mariano Melgar. Bien, todo eso ocurría en la parte europea, acá se da de una manera muy similar. ¿Ya? Empecemos con literatura prehispánica. A diferencia de las mismas características que podías encontrar en Europa, como es en la literatura griega o la literatura medieval, tiene otro contexto y la sustentación de esas características se debe a otros motivos, no es similar a la literatura occidental. No solamente es oral, porque no tenían escritura, sino que es oral porque la literatura no es un acto para el mundo andino específico, no es una actividad propia, me explico. En el mundo antiguo, en la edad antigua, Grecia y Roma, en la Edad Media, tenías a poetas que iban cantando las historias nacionalistas, populosas, de pueblo en pueblo. Es el caso de los aedos o rapsodas, y para la Edad Media lo que son los juglares. En cambio, acá no hay una actividad propia, no es que yo me pongo a contar una historia y hay un público oyente. En muchos de estos casos, la literatura es básicamente un acompañamiento para otro tipo de obras, como puede ser, por ejemplo, el trabajo de la tierra, o para obras ceremoniales. Entonces, la literatura nace acoplada a otro tipo de actividades. Por eso es que tampoco se desarrolla, no hay una necesidad de desarrollar una escritura, al menos desde el punto de vista artístico. Ya después que tú tienes equipo, que es más que nada para datos, bueno, yo no me meto en eso. Es anónima debido al colectivismo. No es que no conozcamos el autor, como se ocurre similarmente en la Edad Media, que se pierde con el paso del tiempo. No. Acá desde un principio no hay la necesidad de un autor, debido al colectivismo de la sociedad. Cosmogónica. Mediante sus mitos explican su forma de ver el mundo, su cosmovisión. Panteísta y animista, porque los indios ven que en el mundo su lugar del ser humano, del hombre, es uno más. No es un elemento que sea la cúspide de la creación, sino él vive en convivencia con todo su entorno, sea personas, animales, plantas y o seres que no tienen vida realmente. Por eso es que se le llama animismo. Recuerda que ellos idolatran pues al sol, a la lluvia, a la misma tierra, a los terremotos, etcétera, ¿no? Hay una denominación divina para dichas entidades. Panteísta. Ah, ojo, eso te puede servir. Si es animista y panteísta, no es antropocentrista. Entonces, viene una clave así, quizá te confunde, porque cuando tú estás en ese momento, tú piensas muy automáticamente y ves antropocentrismo y piensas que tiene que ver con el renacimiento y te confundes, no, por si acaso, ¿ya?
Y por último es clasista, como vimos, la literatura para la clase alta, hecha por los profesores, por los amautas, y la literatura para el pueblo, hecha por los arábicos. En el género lírico, destaca estas tres porque tienen analogías con la literatura occidental. Espérate, no puedo hacer zoom, lo lamento. Pero creo que se ve lo que estoy sombreando, ¿no? Ya no puedo ni sombrear. Ya. El ayi es similar a la oda porque es un canto festivo. Es un canto de exaltación, de corte militar y o religioso. Religioso más que nada para festividades, ¿ah? Tradiciones, Inti Raymi, etc. El Arawi es un canto intimista, es un canto sensible, con cierto dolor, vinculado en cierta manera pues, al amor. ¿No? El tema del amor es constante. ¿eh? Y ojo con esto, ¿eh? Mariano Melgar se dice que es creador del Yarabí, pero puntualmente Mariano Melgar es creador del Yarabí criollo, que es más técnico. Mariano Melgar recuerda que le agrega esa parte más técnica, en un momento vamos a hablar de él. Después el moral que es similar a la Eva, ¿no? Otros tipos de lírica, está el Urpi, el Ayataki, el que es un canto fúnebre, el Cacharpari, que es un canto de despedida, el Urpi un canto a la amada que se fue, que no está, el Aymora, no, Aymora ya está, y unos cuantos más que me estoy olvidando, que a veces me olvidé de todo. El Wawaki, que es un canto de diálogos entre hombre y mujer, el Taki, que es un canto de amor, pero más sutil, más ligero, el Huanca, que ya te dije que es una especie de elegía también, y el Aranguay, que es una fábula para cantar sobre animales. Y por último tienes el género épico que se divide en lo que son los mitos, ¿no? Estos mitos más que otra cosa son importantes porque son recopilados por el tema que vamos a ver después, que son los cronistas. Los mitos de la costa más conocidos son el mito de Nailam, que es el semidios que viaja también al centro del continente, el mito de Kon, que si mal no recuerdo es un mito del diluvio, de parte de la cultura de Chimú, el mito de Bichama, que creo que te lo conté, bueno, si estuviste en la Bichama es un semidios, hijo del Inti, y protegido por él y la luna. Y que se enfrenta justamente con Pachacamac, porque Pachacamac termina descuartizando primero a él, pero lo reviven, y después Pachacamac se venga de su madre. Y por último, Bichama lo derrota y lo hace ir hacia el mar. Mitos de la Sierra, los dos más conocidos, ¿no? El Manco Cápac, recopilado por Gómez Suárez de Figueroa, el Inca Garcilaso de la Vega, en su obra Comentarios Reales. Y el mito de Paquiritambo o los hermanos Ayar es recopilado por Juan de Betanzos en su obra Suma y Narración de los Incas. Después de la literatura prehispánica, no sé si alguien tiene una duda, pasamos a ver la literatura de conquista. Deme un instante, por favor, chicos, que tengo que servirme agua. Ya, he corrido, ¿eh? Me he agitado. Literatura, no hay preguntas entonces. Avanzamos. La literatura de conquista básicamente es una aproximación hacia aquellas obras que se realizan durante el choque cultural que se da a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Las primeras obras en manifestarse obviamente son las obras de los españoles, con su llegada, algunos cuantos soldados entre ellos destacan, ¿no? No necesariamente era gente culta, tal es el caso de
Pedro S. León y el mismo Juan de Betanzos, que no es que no sea educado o analfabeto, sino que su ámbito no era el literario, era el Juan de Betanzos era un contador. Pero de todas maneras, en ese afán de retratar lo que estaban viviendo, sus viajes, la localía, la geografía y por supuesto la cultura andina, a grandes rasgos trataban de describirla. Por supuesto, la postura que van a tener los españoles respecto a los incas no es la mejor, ¿no? Tampoco es tan profunda que digamos, tampoco es tan objetiva. Por eso que autores como Blas Valera y el mismo Gómez Suárez, el Inca Garcilaso, terminan corrigiendo estos primeros textos, las crónicas. La crónica que más destaca en los cronistas españoles es la crónica del príncipe de los cronistas españoles, Pedro Cicerón, Crónica del Perú. Las otras obras, eh, su narración de los incas no, perdón, el señorío de los incas no la termina en sí, pero igual se publica, y las otras dos que también se relatan, se cuentan, ni siquiera están terminadas. Son borradores nada más. En el caso de Guamampo Mayala, que en los últimos años San Marcos lo metió y enfatizó bastante en él, en la prensa y todo eso, es una figura bastante relevante para el país. Muchos de los textos que hoy en día tenemos, muchas de las imágenes, de ideas, de referencias que hoy en día podemos tener sobre la cultura del Tahuantinsuyo es básicamente por este autor, que obviamente, como lo mencionábamos hace un momento, desconocíamos de él porque su obra fue mandada, fue dirigida hacia el rey de España, pero en la travesía hacia llegar a España se perdió. Felipe III nunca recibió la carta y ni la obra, una obra bastante extensa, más de 1200 páginas, con 398 dibujos hechos por él mismo. Iba a decir hechos a mano, pero me iba a dar cuenta que iba a decir una tontería. Claro, obviamente en esa época eran hechos a mano, pues. Ay, ay, ay. ¿En qué estaría? Ese libro se perdió. No, 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 no. El libro mismo aparece en la biblioteca de Copenhague. A ver, hablando un poquito, para los que no saben de qué trata la obra. La obra se divide en dos partes. La primera eh, trata sobre las costumbres de ese momento de los incas, una buena descripción, más que nada por la parte visual, pero también compagina estas ideas incaicas con la religión. Recuerda que Humamán Pumayala era un ayudante de cura, era muy cristiano, o al menos eso decía, pero también tenía mucho ego, porque figuraba constantemente en su obra. Esto te lo demuestro en un momento. Después de esa imagen de cristianismo y la descripción social del incanato, en la segunda parte muestra, reclama los abusos que cometen los españoles, pero más que nada los acusa por deficientes, son inoperantes, y eso a la corona no le conviene. Él llega a proponerse a sí mismo como una especie de ente, de nexo, de vínculo entre ambas culturas, porque ya que maneja el español, ahora, salvando la ortografía, ¿no? Pero bueno, recién estaba aprendiendo. Y después, obviamente conoce la cultura andina. Lastimosamente, la obra que lleva una carta dirigida al rey no llega. ¿Por qué? No se sabe. Lo más probable, se dice que la obra haya sido, como se demandaba al rey, estaría en la embarcación que con las cosas, con las pertenencias al rey, del rey, mejor dicho, y pues los piratas, los corsarios, habrán tomado esta embarcación, ahí se perdió la carta, la obra de Gómez Mayala, y en el mercado negro se habrá perdido muchísimo tiempo, ¿no?
hasta finalmente llegar a la biblioteca de Copenhague. Porque siempre hay esos ratones de biblioteca que le gusta recibir todo tipo de libros. Bueno, Juan Pomeyara, de todas maneras, como que desmerece un poco su obra porque se propone a sí mismo como líder. Pero bueno, pues ya. Mestizos, Gómez Suárez de Figueroa, el Inca Garcilaso de la Vega. Tú sabes toda la travesía que tiene que pasar el Inca Garcilaso de la Vega para que pueda de alguna manera reafirmar su familia y su cultura. Hijo de una ñusta y de un militar español, la misma corona es la que le obliga al padre a divorciarse de la madre y prácticamente lo obliga también a casarse con una noble española. Pero, a pesar de que esto lo convertía a Garcilaso de la Vega en un bastardo y ya no tenía derechos, el padre le dejó una herencia. Su herencia era básicamente su educación. Garcilaso, con más de 30 años, se va del Perú, participa en algunos cuantos conflictos para más que nada demostrar la vinculación que tiene con España. También empieza a educarse con autores renacentistas, ahí publica obras que son de traducción de autores italianos, para hacer gala más que nada de su conocimiento renacentista, como es la obra Diálogos de Amor. También llega a escribir una obra, que eso fue por petición, pero él lo aprovecha, La genealogía de Pérez de Vargas, donde él indirectamente fundamenta que tiene un vínculo con el poeta de la escuela italiana Garcilaso de la Vega. Bueno, que sí, ¿no? Sería cierto. Y ya después la Floría del Inca, donde ya él pide a la corona que por favor se le dé sus derechos. Pero la corona nunca lo va a hacer, en dos ocasiones lo rechaza, y en la primera obra, que justamente da un aporte significativo porque corrige a otros autores y hace uso de por eso lo estudiamos, porque tiene una prosa, no quiero decir lírica, pero es muy elocuente. Las crónicas normalmente son datos, es como recurrir a un texto de historia del Perú universal y te va contando datos, elementos geográficos, descripciones, ya. Pero él te va contando la historia como si fuese una especie de cuento, como si fuese fantasía, pero obviamente no es fantasía. Te va contando anécdotas, chismes, tradiciones y además de eso, porque esa es la parte de su educación oral, porque recuerda que él lo educan bastantes amautas, y todas esas experiencias las cuenta como si fuese una especie de diario, pero dividido pues en muchas partes, porque con los comentarios de los incas tiene de verdad muchísimas subdivisiones, pero es muy interesante de verdad. Son como pequeños cuentos que te van relatando la historia del Perú, pues. Es interesante de verdad. Después de eso, tras el segundo rechazo, ya él pierde toda fe de ser parte de la corona española. Y en la segunda parte de los comentarios reales, la historia general del Perú, obra póstuma, y que dicho título lo define su editor, que lo publica en Lisboa en 1916, perdón, 1616, se publica la obra donde ya se cuenta desde las guerras civiles hasta ese momento en el virreinato del Perú. Pero se enfoca bastante también en exaltar la figura del padre. Exalta bastante y defiende su familia, su cultura, ¿no? Luis Alberto Sánchez lo señala a él como el primer mestizo de América, porque tenía esa fe, esa ideología de creerse parte de ambas culturas. Literatura colonial la mencionamos rápidamente, ¿ya? Solamente lo vamos a mencionar. Ya. En esta literatura colonial que va pues desde, por decir, la fundación de Lima,
hasta el año 1780 por el año emblemático de la rebelión de Tupac Amaru II, podríamos definir la época colonial. El primer periodo, ya hacia el siglo XVII, está obviamente influenciado por el Renacimiento español. Los movimientos literarios son como modas. Y en ese mundo, en esa época, las modas tomaban bastante tiempo en llegar y afianzarse en el Perú. Y después también tienes que considerar un elemento que lo vas a ver hasta Mariano Melgar, que no había gente culta. Ya se utilizaba la imprenta, se creaban novelas, pero la gente de acá no leía novelas. ¿Por qué? Porque obviamente no hay que, o sea, ¿para qué vas a hacer una novela si no hay nadie que la lea? Esto es importante para comprender después a Mariano Melgar, por si acaso, porque él va a realizar una literatura en panfletos, y eso tiene ciertos acordes, cierto lineamiento que te hace comprender por qué este autor hace obras tan breves y prefiere la poesía. Vamos con Amaryllis. Amaryllis recibe la influencia de toda la poesía del siglo de oro, especialmente de Lope de Vega, el monstruo de naturaleza que pues, desarrolló los 5 géneros literarios. Hizo novela, teatro, poesía, épica también desarrolló, ensayo, todo. Lope de Vega es un monstruo, pues, ¿no? Y ella, admiradora de sus poemas, lo idealiza. No sé si decir el término se enamora de él porque me parece un término un poco trastocado hoy en día, y simplemente voy a decir que lo idealiza él y le escribe una obra que es Epístola a Belardo, la que está ahí en rojo. Belardo obviamente es Lope de Vega, ¿no? La carta muy linda, muy tierna, es un poema extenso, exaltando la figura, los dotes de este autor, que obviamente le llena el ego, por si le hacía falta más, y ella se queda esperando la respuesta. Lastimosamente la respuesta no llegaría, sino es hasta mucho tiempo atrás, después, perdón, cuando ella ya estaba muerta, ella había quedado enferma y cae muerta en un convento. Mucho tiempo se pensó, hasta el siglo XIX se pensaba que ella era hombre, porque no era normal que las mujeres sean tan educadas. Y hay que decirlo, la primera poeta, el primer poeta, porque es un poeta no tiene en sí género, el primer poeta en el Perú es mujer, es Amaryllis. Como anécdota, Lope de Vega le dedica la obra La Filomena, ahí hay una respuesta a esta mujer, pero lastimosamente, como te digo, ya no estaba conmigo. Te dejaron en visto, así como a ti. El periodo barroco, también llamado periodo gongoriano, obviamente por la influencia de quién, de Luis de Góngora y Argos. Si recuerdas, en el periodo barroco, tú ves 2 estilos en poesía, el conceptismo y el culteranismo. El conceptismo se enfoca en el fondo de la obra, en el contenido, en la crítica social mediante la sátira, la burla, haciendo uso de hipérboles, exageraciones, metáforas que más o menos sean simples para la gente, ¿no? Pero el otro extremo de la poesía era la escuela culterana, cuya figura emblemática era Luis de Góngora y Argote. Ya sabes, Soledades, la fábula de Polifemo Galatea, que hace uso exagerado, muy exagerado ya, de primero hipérbatos, haciendo más compleja la lectura. Después, elementos que la gente de aquel momento no podía entender fácilmente, como eran metáforas filosóficas y o con referencias mitológicas de la cultura grecolatina. Entonces, era excesivamente complicado de entenderlo. A la muerte de Góngora, un par de autores portugueses criticaron su poesía y publican justamente su ensayo, que terminó leyéndolo una persona bastante culta que era obispo de Cusco, obispo cura del Cusco, que era justamente Juan Espinosa y Medrano, el lunarejo. Juan Espinosa es una persona bastante, a ver, es casi un misterio porque los datos que se tienen de él no son del todo fundamentados,
pero hay muchas especies de mitos en torno a él. Por ejemplo, que el virrey iba a verlo una vez al mes, viajaba hasta el Cusco para escuchar su misa. Entonces, ya te va diciendo qué tipo de persona grandiosa y con bastante experiencia, ducheza, podría darte esa reflexión que se da en las misas, pues, ¿no? Él publica la obra justamente en defensa de Góngora que se llama Apologético en favor de Luis de Góngora y Argote. Es una obra que mezcla el ensayo y la poesía. Él se da el lujo de imitar el estilo gongoriano, que pues era muy difícil. Juan del Valle Caviedes imita el estilo de Quevedo. Te mencioné, Quevedo tiene la obra El Parnaso Español, donde critica a todos los autores. Juan del Valle Caviedes, El Diente del Parnaso, donde critica a los pseudo intelectuales. Él tiene mucha rivalidad de abogados y a doctores, por algunos cuantos problemas personales. Y por último, el periodo francesado, que, como se daba en Francia el neoclasicismo, tenía cierto estilo teatral, pero acá no había teatro. No había un teatro para que justamente sea bien retratado, porque la gente no va al teatro, porque la gente es española, la gente del pueblo no va, no tiene esa costumbre. Y es en este momento cuando, hacia los años 1750, se encuentra el texto de Ollantay. Lo importante de Ollantay que tú debes de saber es, encontrado por Francisco de Ávila, si no me confundo. No, perdón. Francisco de Ávila es el de Dioses y Hombres de Borracheri. Antonio Valdés es el que recopila la información y la termina recopilando en quechua. Después, el alemán Bonsuri, no sé cómo se pronuncia el alemán, disculpen, publica la obra en quechua y alemán. Se el lujo de traducirla, qué loco. Y después, Sebastián Barranca ya la traduce al español. Lo importante, teoría de creación. Sí, era cura, dicho de otra manera. Era cura. Bueno, Ollanta, lo importante, las teorías de su creación. La tesis, primero, la tesis incaica, que es justamente la que sostiene Sebastián Barranca, llega a señalar que es una obra netamente andina porque por la temática, como ocurre en la época, si el contexto es la época de Pachacútec, es una obra exclusivamente andina. Sin embargo, a nivel de estructura no podemos afirmar eso. Hay un elemento que señala Barranca que es la obra tiene múltiples escenarios, tiene casi 20 escenarios, y eso es muy raro en el teatro español, que todavía mantenía en cierto grado la predisposición de la unidad, las unidades aristotélicas, aunque claro, Lope de Vega ya lo cambia. Sin embargo, después aparece la teoría hispanista, la cual la defienden Bartolomé Mitre, el mismísimo Ricardo Palma y Marcelino Menéndez Pelayo. Estos llegan a señalar lo básico, ¿no? Hay una obra, perdón, hay un personaje que es netamente español, que precisamente es Piquichaqui, Patapulga. Es un bufón, es parte del teatro del siglo de oro español. Y además la obra a grandes rasgos sí está dividida pues en presentación, nudo y desenlace, ¿no? Entonces, es una obra que tiene elementos españoles, pero a la vez tiene elementos incaicos. La teoría más aceptada finalmente es la teoría ecléctica o la teoría mixta, que simplemente se dice, se acepta las otras dos culturas, pero no se deniegan la una a la otra. Esta teoría es aceptada por José de la Riva Agüero y el mismísimo historiador famoso, lo acabo de decir, se me da el nombre, Luis Alberto Sánchez, ¿ya?
La obra ya sabes, ¿no? Hay dos grandes temas. Por un lado tienes el amor, el romance, el amor prohibido de distintas clases sociales, y por el otro lado, la guerra civil de Ollantay, que no se menciona en la obra, pero se llega a entender. Ollantay se revela 10 años del Cusco y siempre se mantiene militarmente en Ollantay su fortaleza. Ya al final, el engaño, el ardid de Rumiñahui termina siendo la caída de Ollantay, pero cuando es llevado al Cusco, por suerte, digamos por suerte, se ha muerto Pachacútec y ha ascendido al poder su hijo Tupac Yupanqui, que es un inca completamente opuesto, ¿no? Esta es una imagen muy idealizada, muy europeizada sobre el cambio de poder. El primer inca, la primera muestra de poder que se hace ejemplo es justamente un inca tirano, despiadado, desalmado, que no entiende de razones. En cambio, a contraposición, demasiado ideal, es justamente Tupac Yupanqui, que de inmediato, ni bien ve a Ollantay, lo perdona, manda a vestirse, le dan de comer, lo trata bien y genera las paces. El guionazo vendría a ser ni siquiera es guionazo en sí, porque puedes llegar a entender que Ollanta en sus escapadas, en sus encuentros amorosos, haya generado una hija, pues. Claro, no se menciona al principio, pero no se menciona directamente, pero sí se da a entender. ¿Ah? Claro, Mamacaca. Mamacaca es la que cría a Imazuma, y ella justamente sabía el secreto, pero claro, no le podía decir. Entonces, ahí ya más o menos se entiende, no es tanto un Deus ex machina, ¿no? Y ya finalmente aparece la niña, pues, justo en este momento donde estaba haciendo las paces con Ollantay y Tupac Yupanqui, y el Inca benevolente pide ir a ver quién está mal, se dan cuenta que es Kusikoyur, y el Inca, ay, qué lindo, yo los perdono, y ya todos estamos en paces. Qué bien, gracias. Ya, Ollantay está ahí. Mariana Melgar, ¿alguien de acá vio la serie de Canal 2 respecto a Mariana Melgar? ¿Qué tal, ah? Yo no la he visto. ¿Qué tal? Yo pregunté si había hasta cierto punto era una historia fidedigna a lo que realmente ocurrió y obviamente no, no cuentan lo que pasa con Mariano Melgar. Claro, pues, ¿no? Sí, sí. Vi una partecita que me dio náuseas, la parte cómo enamora Mariano Melgar a María de los Santos Corrales, pero no, de verdad que no. No sé si es la historia real, pero yo cuento lo que he estudiado hasta un punto, ¿no? Y Mariano Melgar, pues, hay que decirlo, el tipo era un genio. Bueno, mira, el tipo era un genio. El tipo era un dotado. Lastimosamente, no, pues, no tiene progreso. Es todo un mito, Mariano Melgar. Hablar de Mariano Melgar es que te llevan muchas ideas, muchas referencias de él, y no sabes si son ciertas o no. Porque claro, que te diga, Mariano Melgar ya leía a los 4 años, escribía a los 5, a los 8 sabía latín. Entonces es un poco difícil de creer. Sin embargo, una especie de prueba para ello es que él termina siendo dado en adopción a los mismos curas para que, viendo la proeza mental que tenía, ¿ya? Mariano Melgar pues se nutra justamente del neoclasicismo y del renacimiento, leyendo autores clásicos como es el mismo Ovidio, Virgilio, entre otros. O sea, Mariano Melgar tiene una muy buena base y claro, ese don intelectual que tenía lo sabe manejar.
Sin embargo, en su vida personal, los problemas con, vamos a decirlo, con María de los Santos Corrales, en menor medida con Manuela Paredes, que es otra musa, que es Melisa. Él tiene dos grandes musas, ¿no? Lo voy a poner, lo escribo en el chat. Lo que tú tienes que recordar de Mariano Melgar, voy a utilizar la otra imagen, es su aporte a la literatura, más allá de su vida personal, porque su vida personal no te van a preguntar, pues. Y acá te lo explico un poco mejor. En la emancipación se da, primero que nada, tienes que entender esto, es una literatura panfletaria. ¿Qué quiere decir panfleto? ¿Qué es un panfleto? ¿Qué es un panfleto? Fuente Google. Ya, está bien, está bien. Es correcto lo que dices. Es correcto lo que dices, está bien. Pero no me dejo entender del todo. Si lo lees así, no entiendes el por qué te lo menciono. Mariano Melgar es un tipo que... no, 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 espérate, espérate. Un panfleto. A ver, ¿sabes lo que es un tabloide? ¿Alguna vez has comprado un periódico? Ya. Periódicos como La República son tabloides. O sea, es un texto extenso, largo, grande, ¿no? Lo digo por la medida, lo digo por la medida, claro. Un panfleto es más más pequeño que, que la misma hoja A4. Digámoslo así, un panfleto es como una especie de revistía, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se hacen las obras en panfletos? Piensa, ¿la independencia es ilegal para ese momento, sí o no? ¿Ya vas entendiendo? ¿Ya vas entendiendo? Claro, ya. Como era ilegal y se iban a generar muchos problemas, lo que hace Mariano Melgar, y entre otros autores, especialmente, por ejemplo, La Sociedad Amantes del País, era publicar obras, sí, que generan justamente esa ideología independista, pero no lo podían hacer abiertamente. No contaban con el apoyo de los colonos y en menor medida de los criollos. Entonces, esta gente termina generando estas ideas revolucionarias de independencia mediante panfletos. Además, también recorrían a obras breves, como repito, poemas o cartas, ahí tienes a Vizcarra de Guzmán, porque no había mucha gente que sepa leer, no había mucha gente que sea culta, curtida. Entonces, ¿cómo yo les hago entender, cómo les hago llegar a ellos la ideología independista? Las novelas cortas son de ese tamaño. No, André, más corto todavía. Un panfleto es como, por decirte, para esa época, es como que una publicidad.
que te pasan debajo de tu puerta. No tenía más que unas cuantas páginas. No tanto como una sola hoja, pero a lo que quiero que entiendan es que era un medio de comunicación, era un medio, para la redundancia, ¿ya? Era una expresión mediática, pero que de alguna manera no, era más fácil para pasarlo de contrabando, caleta. Entonces, estas obras, los poemas de Mariano Melgar, por ejemplo, lo pasaban a uno del barrio, de la cuadra, claro, entonces, algo similar, ya me entendiste, Eric, ya me entendiste. Ahora, en este caso, los poemas, las fábulas, las odas de Mariano Melgar se van a presentar en estos panfletos para que la única persona, estoy exagerando, la una o dos, tres personas que sabían leer en una pequeña cuadra, población, barrio, lo comparta con el resto. Y así fácilmente podías recordar sus obras. Entonces, cuando tú lees a Mariano Melgar, por ejemplo, son poemas breves, cortos, pero muy bien escritos, con cierta rima, musicalidad, y obviamente está presente la temática independista. Te voy a poner un ejemplo. Esta es una fábula de Mariano Melgar, Los gatos. Es un texto breve que se publicaba de esta manera y la gente rápidamente entendía el mensaje. Eso era crucial para la obra de Mariano Melgar. Leo la fábula por si te citan, sabes que eso es bastante común. Una gata parió varios gatitos, uno blanco, uno negro, otro manchado. Luego que ellos quedaron huerfanitos, los perseguía un perro endemoniado. Y para dar el golpe a su enemigo, no había más remedio que juntarse, y que la dulce unión fuese su abrigo. Van pues a reunirse, y al tratarse, sobre quién de ellos deba de ser cabeza, Mayando el blanco dijo, a mí me toca, por mi blancura, indicio de nobleza. El negro contestó, cae la boca, el más diestro y valiente mandar debe. Malo, dijo el manchado, si esto dura, temo que todo el diablo se lo lleve. Unión y manda el digno, esto es locura, gritó el blanco. Y el negro le replica, se dividieron por fin en dos partidos. La ira y la turbación se multiplican, se arañan, gritan, y a sus alaridos acude mi buen perro y los destroza. Si a los gatos al fin nos parecemos, paisanos, ¿esperamos otra cosa? ¿Tendremos libertad? Ya lo veremos. Entonces, ¿entiendes la idea de, sin ser populoso, sí llega a ser una literatura simple, sencilla? Y entiendes claramente que los gatos son el Perú, las distintas razas, los partidos políticos, mestizos, criollos, indios, y el perro es España. Un instante, tengo que ver la puerta.
Qué pesada la gente. ¿Por qué no entiendes que uno está trabajando? Bueno, ya entendiste por lo que... a ver, vuelvo a la imagen, ¿ya? Algo me dice que no has entendido del todo. O quizá yo no he sido muy claro. Si te preguntan... A ver, te voy a hacer una pregunta de eco, ¿ya? Es más, te lo voy a escribir. Bien simple. Fundamente usted el por qué se hace una literatura mediática en el primer momento de la República, lo que es puntualmente el costumbrismo, que obras como los carnavales o un viaje, la historia de Niño Gorito, se publiquen en periódicos. ¿Por qué se hace eso? Tácitamente te lo acabo de contar. Es que proviene desde la literatura panfletaria. Hay una costumbre, hay un estilo en la literatura peruana. La literatura mediática, la literatura en periódicos era muy relevante. Claro. ¿Y por qué ya se hacen en periódicos? Porque primero ya es legal. Segundo, la gente ya empieza a culturizarse. Los mestizos criollos ya empiezan a culturizarse y uno de los lujos que la gente tenía, la gente de cultura tenía, es el teatro. Y el teatro ya es para la gente de clase media. Por eso es que en el periodo republicano el costumbrismo tiene obras teatrales y se influencia del teatro francés. Y ya te lo contaré la próxima semana también. ¿Por qué del teatro francés específicamente? Pero para este momento, la literatura es breve, corta, sencilla, directa. Claro, para eso Mariano Melgar está. ¿Ya? Ya entendiste el porqué de sus obras y dentro de esa necesidad de expresarse de dicha forma, de dicho estilo, ¿qué has escrito? ¿Perdón? ¿Qué has escrito? ¿Sí con C de casa? Ay, por Dios. Ay, su ortografía me da dolor de cabeza. Y encima escribe, me escribe en inglés. Ay, ay, ay. Ya, ya. Ay, ya, ya, ya. Ya. No voy a concentrar en eso. Ya, sigamos. Después de esto, mencionar el por qué Mariano Melgar es importante. Primero, lo ves acá como una flecha. Es precursor del romanticismo. Por dos grandes motivos. Por su faceta como poeta mártir, porque claro, él es consecuente con sus actos y su ideología. Él lucha por la independencia y da la vida por ello. Y claro, y eso en literatura lo vemos en sus odas y sus fábulas. Lo que te acabo de mostrar. Pero también es precursor del romanticismo porque él, como persona muy sentimental, muy apasionada que es, manifiesta su pasión amorosa creando una nueva especie literaria que es el yarabí criollo. Puntualmente es yarabí criollo. El yarabí, ya sabes, es la mezcla de una elegía más que... A ver, lo voy a escribir en el chat para que lo tomes nota. La elegía más el Araui andino tienes como resultado el yarabí criollo. Pero ¿qué aporta y qué cosa es un yarabí? O sea, ¿qué aporta cada una de estas especies, la elegía y el araui? ¿Y qué cosa es un yarabí? A ver, la elegía tiene cultura occidental, literatura culta,
Y en cambio el Araui es todo lo opuesto. El Araui es andino popular. Mariano Melgar crea esta especie que ya existía, el yarabí ya existía, pero era simplemente un canto popular. No era tan técnico, no era tan estilizado como si lo hace Mariano Melgar. Y ya sabes que la mayoría de esos yarabíes se los dedica pues a Melissa, ¿no? ¿Te acuerdas ese yarabí que dice, todo mi amor, todo mi afecto lo puse en una ingrata y ella me llegó a olvidar? Más o menos así dice el yarabí, lo voy a buscar. Todo mi afecto puse en una ingrata. María Rojas y Garay. No solamente San Marcos, todos. O sea, no es que sea en sí el primer poeta, pero es el primer referente. Pero descuida, San Marcos ya no es tan datera. Acá está el yarabí. Todo mi afecto puse en una ingrata y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata un afecto sincero, amor, amor no quiero, no quiero más amar. Juramos ser yo suyo y ella mía. Yo cumplí y ella no se acordó más. Mayor, mayor falsía, jamás hallar espero. Amor, amor no quiero, no quiero más amar. Concéntrate también en escuchar esto para que reconozcas si alguna vez te ponen una cita en estas preguntas y dicen a qué especie pertenece, a qué autor, para que al menos lo recuerdes. Mi gloria fue en un tiempo su firmeza, y hoy sin constancia vil me hace penar. Fuera, fuera bajeza, que durara mi esmero. Amor, amor no quiero, no quiero más amar. Qué triste, ¿no? Pero aquí vamos viendo que Mariano Melgar, al menos en esta parte de acá, y es lo que caracteriza a sus yarabíes, son versos de arte menor. ¿Qué quiere decir versos de arte menor? No, no, en literatura específicamente llamas a los versos de 8 sílabas métricas hasta 8 sílabas métricas versos de arte menor, los hectasílabos, y versos de arte mayor de 9 para arriba. ¿Ya? Acá Mariano Melgar utiliza la métrica. La composición de Mariano Melgar sí es técnica. Eso es la influencia de la elegía. En cambio, el Araui es la parte populosa, ¿no? Sí, obviamente, pues Mariano Melgar es un poeta popular. Mariano Melgar es una persona que representa el sentir, el pensar, el afecto, el tipo de afecto de aquella época. Si no me crees, podemos leer una fábula de él. Ya dejando de lado su parte. Esta es la más conocida obra de Mariano Melgar, ¿no? Si no en la universidad te piden, es esta siempre. El cantero y el asno. Nos dice cierta gente que es incapaz el indio. Yo voy a contestarle con este cuentecillo. Bajaba una mañana un cantero rollizo, repartiendo y lanzando latigazos y gritos, de cargados borricos, sobre una infeliz tropa. ¡Qué demonio de brutos! ¡Qué pachorra! ¡Me indigno! Los caballos son otros, tienen viveza y brío, pero a estos no les mueve ni el rigor más activo. Así clamaba el hombre, mas volviendo el hocico, el más martagón de ellos, en buena paz le dijo, ¿tras cuernos palos? Vaya, nos tienes mal comidos, siempre bajo la carga, y exiges así brío, y con azote y palo pretendes conducirnos.
y aún nos culpas de lerdos, estando en ti el motivo, con comedia y sin carga, como se ve el rocino, aprendiéramos luego sus corcovos y brincos. Pero mientras subsista nuestro infeliz destino, veste el que se alentara, lluevan azotes, lindo, sorna y cachaza, vamos, para esto hemos nacido. Un indio si pudiera, no diría lo mismo. Es muy sencilla, pero es muy profunda su obra, ¿verdad? Y a mí sí me da un poquito de pena, porque alguna vez conversaba con unos cuantos profesores, si Mariana Melgar hubiese vivido, o sea, si hubiese seguido con vida, no hubiese muerto tan joven, la identidad y la literatura peruana sería, tendría otra base, tendría otra base, pero Mariana recuerda que muere a los 24 años, en la batalla de Umachiri. El tipo era un ídolo, de verdad. Y por último, recuerda también sus sonetos. Él tiene un soneto bastante conocido, ¿no? ¿Dónde está ese soneto? Está. A ver, un momento. ¿No está acá? Qué raro. A ver, otro lado. Este es un soneto, ¿ya? Pero es la parte más vejatoria de Mariana Melgar. No sé si exaltar esto. Dice, no nació la mujer para querida, por esquiva, por falsa y por mudable. Y porque es bella, débil, miserable, no nació para ser aborrecida. No nació para verse sometida, porque tiene carácter indomable. Y pues prudencia en ella nunca es dable, no nació para ser obedecida. Porque es flaca, no puede ser soltera. Porque es infiel, no puede ser casada. Por mudable, no es fácil que bien quiera. Si no es, pues, para amar o ser amada, sola o casada, súbdito o primera, la mujer no ha nacido para nada. María Mer se mueve en el limbo entre dos vertientes, entre lo que es el neoclasicismo por un lado y por el otro lo que es cierto romanticismo despechado, habría que decirlo, ¿no? Porque sí, sus yarabíes, por más que sean lindos, tiernos, lo que tú quieras, ese que dice, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Es tierno, sí, pero hay ciertas características machistas. Y que, ojo, no hay que echarle la culpa al poeta, sino es parte de la mentalidad de aquel entonces. Pero aún así, Mariano Melgar destaca bastante en poesía, con sus fábulas. Irónicamente, lo que uno piensa respecto de las fábulas es que las fábulas son necesariamente dentro del género narrativo, porque eso es lo que se pone de moda en el neoclasicismo. Sin embargo, dado el planteamiento, repito, de la literatura panfletaria, se requería literatura breve, concisa y directa y que sea fácilmente memorizable, porque así se compartía la obra de Mariano Melgar. Mariano Melgar por eso es que se vuelve famoso, porque sus obras se pasaban de boca a boca y él se volvió un poeta de cierto renombre en su momento. Y tras su muerte, la forma como muere y aquel mito que él dice, cuando lo capturan y lo van a fusilar, se cuenta que él, cuando le vendan los ojos, él dice, no, quiero dar cara a la muerte, más bien tú deberías temer porque el Perú en menos de 10 años será libre e independiente.
Ese es una especie de mito, en verdad, que no hay mayor sustento al respecto, ¿no? Lo que sí te puedo contar ya para ir terminando un poquito la clase, porque esto es más que nada ya las anécdotas de Mariano Melgar. Él sí estaba muy enamorado de María de los Santos Corrales. Él se enamora cuando ella tenía 14 años, él tenía 20. eh, Era su prima en segundo grado, o sea, es decir, es como lo que hoy en día le llamas prima lejana. ¿Tienes primos lejanos? El hijo del primo de tu padre, ya, algo similar, ¿no? Eh, que son 6 años, dice Cruz. Dice, perdón, Sumi. Bueno, sí, o sea, claro, en aquel momento esa diferencia de edad era lo que menos importaba. Lo que sí importaba es que para los padres de ella no lo querían vincular a Mariano. Mejor dicho, no veían en Mariano un buen prototipo de yerno. No, para nada. ¿Por qué? Porque Mariano no provenía de una familia adinerada, pues, que le saque cierta ventaja. Pero voy a ser bien cruel, André, conmigo y con los que van a humanidades. ¿Tú crees que ser poeta te va a dar plata? Las cosas como son. ¿Qué dice gordito? Es cierto, ¿no? No, es cierto, es completamente cierto. A ver, obviamente yo estoy parodiando. Ninguna carrera, si tú quieres, te va a dejar en la pobreza. Ninguna carrera, por si acaso. Ah, ¿verdad? De hecho, de eso estaba pensando la otra vez en ustedes, en darle solamente 3 consejos. Eh, a ver, los que me conocen ya saben cómo soy. A mí no me gusta para nada nunca dar frases motivadoras, de aliento, y especialmente cuando llega el fin de ciclo. eh, Disculpen que sea tan frío, pero no me siento conmovido ante eso. Nada, nada de eso. Pero sí quisiera, estaba pensando en 3 cosas que decirles justamente ante el fin de cada ciclo, que más o menos es esto. Tú puedes creer en ti mismo, ¿de acuerdo? Puedes creer que la vas a hacer linda, que vas a ingresar, que la vas a hacer, que vas a tener tu carrera. Puedes creer eso, ¿de acuerdo? Créelo, es necesario. Qué bueno, Yadira. En verdad, eso es no lo tomes a mal, por favor, pero sí es bastante común. Y claro, literatura llama con bastante como segunda carrera. Como primera carrera es complicado, pero como segunda carrera sí, te vuelves una persona bastante culta. Bueno, lo que quería decirles es, sí, hoy en día todo el mundo te dice cree en ti. Es cierto, cree en ti, es necesario, es vital, sí, pero no es suficiente. No es suficiente. Tienes que ser realista y aprender a aceptar cuando ya no se debe hacer más. O cambiar de rumbo. Tienes que aprender. Eso es madurez, crecer. Y a pesar de todo eso, que si ingreses o no ingreses, cumplas tus metas o no cumplas tus metas, recuerda que la vida no consiste en llegar a la meta. La vida es el camino y no es la meta. No te tortures, no te presiones tanto a ti mismo, ¿ya? Por si acaso. Bueno, ya, eso nada más. Para cuando sea el fin de ciclo, ya recuerden esas palabras y punto, yo no he dicho nada más. ¿Qué dice André? Mi profe Baltasar de secundaria dijo que cuando su flaca lo presentó a sus padres, solo mencionó que había estudiado Derecho, pero no Literatura. Ah, sí. Yo tuve una novia que su madre le dijo, ¿y qué vas a hacer con él? ¿Qué va a hacer él? ¿Acaso va
tener una editorial, revistas, ¿qué? ¿Vas a publicar un librito y nada más? Y yo, pues, ya te imaginas la cara que puse, ¿no? Ya, pues, sí, completamente, claro. Qué bueno acá. Lean a Schopenhauer, cierto. Ya, termina el tema, por favor, y después ya podemos hablar de otros temas, porque sí, la clase se ha hecho corta. Recuerda solamente, Mariano Melgar, dos motivos para recordarlo. Su poesía independista, sus odas y fábulas, su influencia neoclásica, por eso está de color verde, neoclasicismo verde, y sus yararíes ya más hacia el romanticismo. ¿Ya? Por favor, recuerda eso. Vamos a dejar la clase hasta acá nada más, porque tengo que hacer algunos cuantos asuntos antes de la siguiente clase. Me disculpan, por favor. Lean, a ver, sí es cierto, es cierto. Antes de retirarme, si no hay ningún cambio, estén atentos al Discord que creo que hoy día, no sé qué hora de verdad, me gustaría actuar El corazón de la torre, de Edgar Allan Poe. Pero lo subiré por ahí nomás, ¿ya? Gracias a ustedes, me retiro porque tengo que ir rápido a la tiendita, regreso en un instante. Chaucito, cuídense.